Vean que tenemos una serie de características que ya ustedes las deben conocer de otros cursos, como por ejemplo el curso de ingeniería de requerimientos o el curso de comprobación de software o los cursos anteriores de este mismo proyecto integrador. Inclusive en desarrollo de software se habla mucho de los requerimientos. Entonces, cuando estamos hablando en este momento de los requerimientos, tenemos 6 características específicas. Vamos a tratar de explicar un poco cada una de ellas. La primera característica es que debe ser especificada por escrito. Así como pasa con cualquier contrato o acuerdo entre personas, hay que llevar un registro por escrito. ¿Por qué? Para que sirva como, como herramienta para validaciones en caso de que surjan conflictos entre las partes. Imaginemos que el señor Balbino le pide al señor Burga que le elabore la tarea, por decir algo. Nos mandaron a hacer los requerimientos de la tarea, házmelo. Y llega el señor Balbino, no tienen un acuerdo sino de palabra. Y entonces llega el señor Balbino y empieza a hacer sus ejercicios para el señor Burga. Cuando van a ver, resulta ser que el acuerdo era hacer 2 y resulta ser que el señor Burga empieza a decir, no, hazme 2 más. Y hazme 2 más. No, yo tiene que me tienes que hacer toda la tarea. El profesor lo aumentó a 4, a 6. El profesor pidió que le añadieras esto. Entonces cámbiame el formato, etcétera. Si no hay un acuerdo escrito, la persona que está haciendo el trabajo no puede reclamar en caso de trabajo adicional. Y si no hay un acuerdo escrito, la persona que está solicitando el trabajo tampoco puede reclamar en caso de que falten algunos aspectos. Hay ciertos momentos en los que el equipo de desarrollo decide que cierta función, ciertos requerimientos, después de que ya se han discutido un poco con el cliente, no es conveniente hacerlo y simplemente, como dicen por ahí en mi tierra, se hacen los locos y no presentan ese requerimiento. Y cuando el cliente va a preguntar, mira, ¿qué pasó? Me falta esto. No, tú nunca me pediste eso. Y como saben que es algo complicado, alegan eso por no tener un contrato escrito y terminan o bien dejando el sistema sin ese requerimiento o cobrando adicional por dicha función. Entonces vean que el llevar los requerimientos por escrito es una herramienta para la defensa de ambas partes. Ayuda al programador en caso de que el cliente quiera exagerar con el trabajo que está pidiendo y que no sea el planteado, y protege también al cliente en caso de que el desarrollador quiera limitar demasiado el trabajo, reduciéndolo para no tener que cumplir con ciertas características que ya fueron establecidas de común acuerdo. Vamos entonces con lo que sería nuestra segunda característica, que sea posible de probar. Vean que si un requerimiento no se puede verificar, entonces ¿cómo se sabe si se cumplió o no? Esa es una condición que no debe faltar nunca en los requerimientos. Nosotros debemos tener la capacidad de probar lo que estamos estableciendo. Si no tenemos una forma de medirlo, de probarlo, de evaluarlo, nunca vamos a poder saber si está bien o está mal, si se cumplió o no se cumplió. La siguiente característica es la de consistente. Fíjense que decimos que un requerimiento es consistente si no es contradictorio con ningún otro requerimiento. Por ejemplo, supongamos que en el caso de la gente que está viendo conmigo ahorita sistemas expertos, nosotros decimos que el requerimiento, por ejemplo, de es hombre es consistente con el de mujer porque no hay ningún tipo de choque, ya que son requerimientos básicos o requerimientos específicos que no puede haber la posibilidad de que choquen en ningún momento, porque no va a haber una persona que sea hombre y mujer al mismo tiempo, por lo menos hasta el momento. O sea que con estas nuevas leyes locas y no sé qué, están tratando de eliminar esa verdad universal. Entonces decimos eso, que el requerimiento no puede ser contradictorio para considerarlo como consistente. Vean, por ejemplo, la siguiente imagen. Imaginemos que tengo un requerimiento el cual está correcto y tengo un segundo requerimiento el cual también está correcto.
Hasta el momento pareciera que todo está bien, pero resulta ser que cuando yo trabajo los dos requerimientos juntos, hice uno por una parte, cuando me pongo a evaluarlos juntos, no son consistentes. ¿Por qué? Porque este de aquí tiene algún choque con este otro o viceversa. Y por lo tanto no se pueden cumplir sus condiciones al mismo tiempo. O cumple unas o cumple otras. No podemos decir que algo es verdadero y falso al mismo tiempo. Entonces en ese momento se produce una inconsistencia, ya que aun cuando los requerimientos de un sistema sean adecuados por separado, es necesario evaluarlos de manera conjunta para verificar su consistencia. Un requerimiento puede tener efectos adversos o inadvertidos sobre otros. Los requerimientos, cuando se combinan, pueden no producir la función principal deseada. Entonces eso es algo que debemos asegurarnos, que los requerimientos sean consistentes. En este caso, si el requerimiento hubiera sido consistente, la respuesta que debe haber generado el sistema era otra, no la que recibimos. Vamos entonces con la siguiente característica, que es la de conciso. Fíjense que decimos que un requerimiento es conciso si es fácil de leer y de entender. Su redacción debe ser simple y clara para aquellos que vayan a consultarlo en el futuro, tanto para otros desarrolladores como para el cliente mismo. La siguiente característica es la no ambigüedad. Decimos que un requerimiento no es ambiguo cuando tiene una sola interpretación, no se presta a múltiples significados. Por eso es que generalmente cuando estamos programando, especialmente en el área de sistemas expertos, utilizamos lo que es los operadores lógicos AND, porque ellos permiten solo una respuesta válida. Si usáramos operadores OR, pudiera presentarse la ambigüedad. Además, el lenguaje usado en su definición, es decir, en su redacción, no debe causar confusiones al lector. Por último, decimos que los requerimientos deben ser completos. Un requerimiento se considera como completo si no necesita ampliar detalles en su redacción. Es decir, si proporciona toda la información suficiente para que pueda ser comprendido por completo. Vean que aquí también tenemos una pequeña imagen. Ya va, que el lapicito este me fastidia para escribir. Aquí tenemos, supongamos que este requerimiento decimos que no está completo. Esa mancha negra son elementos que le faltan y por lo tanto pueden generar problemas. Entonces la imprecisión del requerimiento, aceptada inicialmente como válida. Recuerden que al principio el requerimiento solamente se enumera, se nombra, no se dan detalles sino a medida que avanzamos en el proyecto. Puede crear conflictos a la hora de su implementación o de su validación, ya que los datos pueden perderse o malinterpretarse entre los interesados. Por lo tanto, es importante procurar la completitud de los requerimientos desde el principio.